Buenas tardes, soy la hermanita de Samantha Bustamante Ramos, estudiante de la Facultad de Educación del programa Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Santo Tomás. En este espacio vamos a compartir un poco sobre la materia de investigación en educación y pedagogía, particularmente sobre los enfoques metodológicos de la investigación cualitativa y sus alcances. Tenemos primero, pues como para empezar bien, podríamos definir qué es investigación. Tenemos como el concepto de investigación a ese conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que aplican al estudio de un fenómeno o un problema. La investigación siempre busca enriquecer el aprendizaje, generar aprendizaje, y ampliar todos los espacios del aprendizaje en cuanto a educación nos referimos. Tenemos también dentro de la investigación que se encuentran dos grandes enfoques y un tercer enfoque, también podríamos decir que podríamos hablar de un tercer enfoque. Entonces, tenemos el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, que el enfoque mixto es pues como la mezcla, el resultado pues de el enfoque cualitativo y cuantitativo. En este caso vamos a hablar específicamente de la investigación cualitativa, el enfoque cualitativo. Entonces tenemos que tiene pues unas características muy puntuales, que es por ejemplo no buscar la réplica, la repetición pues de teorías y se conduce básicamente en ambientes naturales, porque cuando hablamos de investigación cualitativa estamos hablando de sujetos. Por eso en la educación el principal método de investigación pues utilizado casi va a ser la cualitativa, porque se habla de sujetos. Los significados siempre se van a extraer de los datos que se recogen en la investigación y no está fundamentada en la estadística. Ello no quiere decir que no la utilice, es simplemente que no es su eje central, no es como lo más importante en este enfoque. Su proceso pues es inductivo, ¿cierto? Recurrente, analiza la realidad subjetiva y no tiene una secuencia lineal. Es algo que toma lo que va surgiendo, tiene en cuenta muchos aspectos, no es que primero esto, segundo esto, aquello, después lo otro, no necesariamente tiene que ser así, porque es una investigación que es muy flexible, es un tipo de investigación muy flexible. Entonces, por eso tenemos que es muy amplia dentro de sus grandes bondades, tiene una gran profundidad de ideas, una riqueza interpretativa muy grande, permite pues una gran amplitud en la interpretación y contextualiza el fenómeno siempre. Entrando en sí en lo que nos confiere, en lo que nos interesa en este momento, pues vamos a hablar sobre el enfoque metodológico de la investigación cualitativa. Como podemos ver, esta imagen nos representa la investigación cualitativa. Entonces tenemos que se dan como tres grandes momentos dentro de la investigación cualitativa. Como primer punto tenemos aquí la recogida de los datos. Entonces la recogida de los datos se refiere a que primero tenemos que empezar a recolectar pues todos los datos, valga la redundancia. Se pueden hacer de múltiples formas, entrevista, observación, son como los dos medios más propicios para la recolección de datos dentro de la investigación cualitativa en su enfoque metodológico pues de desarrollo. Tenemos que codificar los datos, ¿cierto? Analizarlos y por último, hacer una reflexión analítica de todo lo que se recogió. Es centrarnos en todas las ideas, saber que todo nos sirve en la investigación para generar conocimiento. Para elaborar la teoría es fundamental que se descubran, que se construyan y se relacionen las categorías encontradas dentro de la investigación.
Estas constituyen el elemento conceptual de la teoría y muestran las relaciones entre ellas y los datos. Tenemos en sí, como para finalizar, porque este video pues debe ser corto, es estilo tutorial, donde simplemente se debe como expresar en sí cuál es el enfoque metodológico de la investigación, que es lo que tenemos en esta imagen. Entonces, en sí podríamos decir a término de conclusión que el punto básico de partida del enfoque cualitativo está centrado en la comprensión de las personas. Por eso es cualitativa, porque se trata de sujetos, dentro del marco de referencia de ellas mismas, en el contexto de su práctica concreta, de su cotidianidad. Esto sustenta el por qué la comprensión se valora desde una perspectiva holística, totalizadora, no fragmentada, que considera todos los puntos de vista como valiosos y dignos de estudiar, lo que ya les decía en un momento, y donde las creencias, juicios de valor y predisposiciones de las y los investigadores deben tratar de apartarse de la investigación que se está realizando, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Las hipótesis son un resultado del estudio. Eso es todo. Muchas gracias. Espero pues sea de gran ayuda este pequeño video tutorial y pues hasta una próxima.